Muy bien, en este video me gustaría hablar un poco sobre clonaje de los hongos y cómo los hongos se reproducen. Así que he estudiado esto por un tiempo y aunque lo entendía, hace mucho tiempo yo leí que si no sabes cómo explicar algo en términos simples, quiere decir que en realidad no lo entiendes completamente. Así que estaba empezando cómo explicar esto, porque mucha gente me ha preguntado sobre esto y quería asegurarme que entendía esto perfectamente antes de empezar a hablar de esto. Así que me metí profundamente en la reproducción de los hongos, cómo el micelio se reproduce. Ahora, lo primero es que los hongos se reproducen sexual y asexualmente. Esto es un hongo y claro, las esporas. El viento se las puede llevar a todas partes. Y se cree que esas esporas pueden ir desde un lado del planeta hasta el otro. Y claro, las esporas sobreviven en el espacio. Así que pudo haber habido panspermia con las esporas, pero no todas las esporas son iguales. Algunas se pueden reproducir sexualmente y otras asexualmente. Si pensamos en los mamíferos, todos los mamíferos se reproducen sexualmente. Aquí tenemos el óvulo y el espermatozoide, que entra al óvulo. Digo, hay 1.000.000 tratando de entrar y 1 o 2 son los que pueden lograr entrar. Y esto se empieza a separar en 2, en 4 y sigue multiplicándose más y más, haciéndose más complejo y más complejo, hasta que se convierte en un pequeño animalito que parece un lagartijo, con el ojo bien grande que parece un extraterrestre, que al principio tiene los dos sexos, masculino y femenino, y después se desarrolla uno más que el otro. O si te va a tocar vivir una vida bien extraña o interesante, nunca se juntan en un sexo y tienes los dos y eres un hermafrodita, que es otra cosa muy interesante, pero no tenemos que hablar de eso ahora. Y así es como los mamíferos se propagan. Ahora, aunque los hongos son más directamente relacionados a los humanos que a las plantas, ellos respiran, comen y se reproducen sexual y asexualmente, como los mamíferos. Se parecen mucho más a los mamíferos que a las plantas. Las esporas, que se reproducen asexualmente, se llaman haploide, en inglés haploid. Esporas haploides. Piensa en la parte de hap como mitad, porque tienen la mitad de la genética. Las que se producen sexualmente
se llaman diploides. Diploid en inglés. Y esas contienen toda la genética o todos los genes. Así que las que son haploides solo se pueden reproducir asexualmente. Y cuando se reproducen asexualmente, se llama propagación vegetativa, como vegetales. Y cuando se reproducen sexualmente, el proceso se llama cariogamia. Cariogamy en inglés. Que es cuando dos núcleos haploides se unen en uno, se funden. Cuando es sexual, tienen que tener dos esporas haploides para que se junten y se conviertan en uno. Muy parecido a como lo hacen los mamíferos. Porque cariogamy es lo mismo que cuando un espermatozoide fecunda el óvulo o fertiliza el huevo. Lo interesante de los hongos es que algunos pueden cambiar de sexual a asexual dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, algunos se pueden reproducir asexualmente cuando las condiciones son estables o favorables, y entonces cambiar a reproducción sexual cuando el medio ambiente no promueve el crecimiento del micelio. Y entonces cambiar a reproducción sexual se usa cuando las condiciones son estables. Y la reproducción asexual se usa cuando las condiciones no son estables. Y esto tiene sentido porque si las condiciones no son favorables, es más difícil reproducirse sexualmente. Ese paso extra de juntar dos genéticas diferentes es más difícil y se puede atrasar por el medio ambiente. Y una de estas condiciones es la temperatura. Cuando está bien frío, el micelio se aguanta de crecer. El frío inhibe el crecimiento del micelio. Cuando nosotros guardamos nuestro micelio en el refrigerador, lo hacemos para retrasar el crecimiento y que nos dure más, con agar o con culturas en líquido. Así se duerme en el refrigerador. Cuando el medio ambiente se pone frío, cambia a una reproducción asexual. Cuando sube la temperatura, el micelio cambia a reproducción sexual. El frío puede hacerlo más difícil para que el micelio se junte y reproduzca sexualmente. Clonaje. Ahora, si vamos a clonar y tomamos un hongo y lo separamos en dos, y lo dividimos en dos para accesar una parte limpia de una sección de tejido limpio, y lo ponemos en nuestro agar, ahí crece, que a mí yo lo encuentro maravilloso, mágico,
porque por coger un pedacito de un hongo, ponerlo en agar y que crezca ahí, eso es increíble. Se multiplica como magia. Así que así es que clonamos. Pero tendemos a no pensar en eso. Cogemos un pedazo del hongo, lo ponemos en agar, va creciendo, pero ¿qué genética estás consiguiendo? Estás aislando esa genética porque la estás sacando de un solo tejido. Por eso se le llama monocultura, porque es una cultura de un solo hongo. Cuando hacemos eso, esencialmente estamos copiando idénticamente la genética de ese hongo, y si sacas ese tejido de hongos que están en un grupo bien denso, vas a aislar esa genética, o sea que esa genética nueva va a tender a darte esos grupos bien grandes, bien densos. Necesariamente porque sacaste tejido de un hongo grande no quiere decir que todos tus hongos van a ser grandes. El tamaño es relacionado a otras cosas. El primer flush en inglés, que es el primer grupo de hongos que te crecen, tiende a ser más pequeño, el segundo más grande y el tercero más grande. Más grande, pero en menos cantidad. Pero si sacas el tejido, lo pones en agar, lo pones en grano, de ahí lo pones a crecer, vas a estar creciendo básicamente los mismos hongos que el que clonaste. Es un clon, la misma genética. Tiene algunas limitaciones porque no vas a tener tanta diversidad genética. Y esa es la forma que la naturaleza se asegura de que este micelio se pueda adaptar a diferentes medio ambientes. Y esto es una historia interesante relacionada con eso. Si yo no he leído documentación sobre esto, pero es mi experiencia y esto es lo que parece. Esto solo es mi experiencia, esto es lo que parece. Y hablando con otras personas que crecen hongos, han visto lo mismo. Así que tú ten tus propias observaciones. Pero yo recibí micelio en agar de un clon que crecía en avena y lo puse a crecer en arroz y en palomitas de maíz. No crecía bien. Le daba trabajo crecer en otros granos. Y pensábamos al principio que era porque la avena era mejor para él crecer, pero lo que creemos que pasó fue que ese micelio era clonado de un hongo que estaba acostumbrado a crecer en avena, así que cuando le cambié el medio donde iba a crecer, le dio trabajo, porque ese clon estaba acostumbrado y esperando avena. Pero el próximo paso es coger esas esporas que están creciendo en avena, coger esas esporas y crecerlas en agar y empezar el ciclo nuevamente. Como se reproducen sexualmente, van a tener más variedad genética. Y se les va a hacer más fácil crecer en cualquier otro grano. Y por eso es que cuando uno hace un clon, no tienes esa adaptabilidad. La reproducción asexual te da nada más que la mitad de la genética, así que no tienes esa diversidad. Tienes como un solo lado de la genética, no estás mezclándolo con otra genética para darle más adaptabilidad. Tienes solo esa genética que no la estás mezclando.
si lo piensas, muchos perros que son puros, de raza pura, pierden esa diversidad y terminan con enfermedades genéticas, como infecciones de oídos, de ojos, hasta problemas en las caderas, como le pasa a los German Shepherds. Cuando hace monocultura y clonaje, otra cosa que pasa es que los hongos que se producen casi siempre lo que van a tener son esporas asexuales, porque ese hongo nunca se mezcló, esas esporas nunca se mezclaron con otra genética. Así que tienden a tener esporas asexuales cuando son clonados, de monocultura o clonaje. Y eso lo hace más difícil para ellos adaptarse a su medio ambiente, a diferencia que si hubiera crecido por reproducción sexual. Piensa en esto. Si cogemos agar y ponemos muchas esporas, si son esporas sexuales, se van a encontrar y van a reproducir. Se van a reproducir en diferentes partes del plato de agar. Cuando pones todas esas diferentes, vas a tener diferentes tipos de micelio. Por ejemplo, unos van a ser más rizomórficos, otros van a ser más tomentos, que son como una nube. Y vas a tener diferentes, ¿ves? Porque es reproducción sexual, se están ajustando diferentes genéticas en un solo plato de agar. Aunque también cuando cloneas un hongo, también pasa algo. A veces tienes de los dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Es la forma de la naturaleza de asegurarse que ese micelio va a poder seguir creciendo y reproducir. No importa cuán difícil sea el medio ambiente. Hasta cuando hace un clon de tejido, esas esporas pueden ser sexual y asexual. Y eso es bueno para nosotros. Por eso es que uno debería de empezar de nuevo tu genética y de vez en cuando empezar de nuevo de espora para que no te mantengas encerrado en una sola genética. Y le estás dando como una refrescada a la genética. Y las estructuras que producen las esporas se llaman basidias. Basidia. Por eso es que la basidia puede generar esporas sexuales y asexuales. Hasta de un hongo clonado puedes tener variedades genéticas si usas el camino de las esporas. Muy interesante. Acuérdate que el hongo es la fruta. El micelio a veces lo comparan con las raíces de la planta o del árbol. Eso es incorrecto, porque no son raíces. Eso es el hongo. Ese es el ser vivo. El hongo es la fruta, como decir una manzana. El
Hay ciertos hongos que nunca tienen fruta, como los verdes que le dan al pan. Nunca le va a salir una fruta. Ellos son diferentes. De un pan, el verde que normalmente sale al pan nunca te va a dar un hongo. O sea, el micelio no es la raíz, ese es el hongo. Y los honguitos que nosotros estamos acostumbrados a ver son las frutas. Que sale a través de la tierra, mientras que el micelio está debajo de la tierra. Y es increíble porque así el hongo está protegido, el ser vivo está protegido debajo de la tierra y la fruta es la que sale fuera de la tierra. Es mucho más difícil que algo le haga daño porque está debajo de la tierra. Y la fruta, obviamente, es la que tiene las esporas, que se las lleva el viento y es como si fuera una semilla. Así que recuerda que el mismo hongo puede reproducirse sexual o sexualmente. Y si volvemos al principio y oímos toda esta charla 2 o 3 veces más, lo puedes entender mejor, porque esto es complicado. Y por eso es que nosotros siempre decimos, conserva tu genética, conserva tu genética, conserva tu genética. Clonar es la mejor forma de propagar tu genética. Espero que esto lo hayas podido explicar de una forma bastante sencilla, que lo entiendan. Y estos términos extraños son un poco difíciles de entender, pero oye, escúchalo una vez más y lo vas a entender. Entonces vas a tener unas esporas en tu cerebro que van a germinar y crecer y vas a entender todo esto. También es bueno pensar en la diferencia entre temperaturas, cómo eso afecta la propagación de los hongos. También estudia esto tú mismo, no cojas lo que yo te digo como por fe y estudia de libros, no solo videos. Hay libros muy, muy, muy buenos sobre esto, no solo YouTube. Y si alguien en un video te lo explica mal, pues hello, no, estudia de los libros. Pero esto es para que entiendas todo lo básico. Espero que esto te ayude.